¿Ustedes tienen amigos, amigas que estén despertando al fascismo? Es decir, con esta ola de gobiernos autoritarios, fascistas, ultraderechistas que están tomando el poder en el mundo, pues lógicamente estas ideologías empiezan a permear entre las personas y cada vez vemos más gente que se dice a favor de estas ideas sin a lo mejor entender exactamente qué significan. Pero no sé ustedes, pero parte el corazón ver que gente cercana, gente querida, empiece a reproducir las ideas intolerantes y peligrosas de la ultraderecha. Así que el día de hoy vamos a reflexionar sobre esto, no están solos y sobre todo les traigo algunas lecciones espirituales porque le pregunté a mi maestro budista qué hacer ante esta situación y me tocaron algunos regaños, pero también me dio algunos consejos. Oigan, pues tristemente, contrario a lo que yo me hubiera imaginado, atravesamos una etapa histórica en donde vemos regresar al poder gobiernos autoritarios, fundamentalistas, que uno pensaría que esto había quedado atrás. Uno pensaría que formaba parte de nuestra historia pasada y que la humanidad habíamos aprendido algo y habíamos entonces transitado hacia sociedades más tolerantes, más inclusivas, más compasivas, en donde entendiéramos nuestra interrelación con los otros, con las otras y también con el entorno. Sin embargo, tal parece que estamos yendo hacia atrás y es así que nos encontramos en un momento muy extraño y peligroso en la historia de la humanidad cuando cada vez tenemos más gobernantes que se adscriben a las ideas de la ultraderecha. Ejemplos, pues tenemos un montón. Obviamente el de Donald Trump es el más escandaloso, a lo mejor porque él mismo es como un showman, como dicen, y seguramente también porque pues está al frente del país todavía más poderoso del mundo, por lo menos en términos mediáticos y sin duda también militares y económicos. Entonces, este es un gobierno que sí ya pudiéramos describir como fascista porque sí ya está utilizando el Estado y el poder militar para instaurar ciertas ideas. Vean lo que está pasando en Estados Unidos, todas estas ideas en contra de los migrantes, sobre todo, ¿no? Creo que allí, por lo pronto, las intolerancias han caído en contra de los migrantes y que qué curioso, pero no son nada más la gente blanca quienes están actuando en contra de los migrantes, sobre todo latinoamericanos o mexicanos, sino los mismos ciudadanos, a lo mejor ahora ciudadanos, pero que en algún punto sus padres, sus abuelos y en sus mismos apellidos podemos ver que son de origen latino, pero empiezan a reproducir estas acciones violentas en contra de lo que pudiéramos decir son sus propios paisanos. Se está utilizando el poder del Estado, se está utilizando el poder militar en contra de las personas y si ustedes han seguido de cerca las noticias en Estados Unidos, pues ya hay ciudades a las que pudiéramos describir como tomadas por el gobierno de Trump, como Los Ángeles, Washington, y pues se han anunciado estas mismas medidas en contra, por ejemplo, de Chicago y de Baltimore. Según Trump, hay mucha delincuencia, ese es el discurso, y con esto quiere justificar la entrada de un poder militar no estatal, no local, sino federal, enteramente a su cargo, en donde pues básicamente lo que hacen es colocarse por encima de los gobernadores de estos estados
o de estas ciudades. Entonces, pues ya da igual lo que la gente haya votado, porque en realidad está llegando el gobierno federal con su poder militar a tomar estas ciudades. Curioso también, esto es un paréntesis, que se trata de gobiernos demócratas los que por lo pronto está hostigando Trump. Esto es algo de lo que estamos viendo en Estados Unidos, también regresando a los migrantes, pues las famosas cárceles estas de máxima seguridad en donde están llevando a toda persona y ya no nada más que no tenga documentos, sino si no te ves persona blanca, es muy probable que te agarren y te lleven a estas cárceles de máxima seguridad, en donde ya hay algunas denuncias que se están preguntando, ¿y dónde están estas personas? Se habla ya de desapariciones. Esto no está demasiado en la prensa, a lo mejor porque, como les decía, Estados Unidos sigue teniendo un control mediático importante, pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Sí, así va el dicho, ¿no? Bueno, el punto es que hay que prestar atención porque se habla, ¿no? Se habla ya de personas desaparecidas y se habla ya también de una violación a los derechos humanos en Estados Unidos, que era en términos discursivos, pues como que la gran democracia y la gran tierra de las libertades. Entonces realmente uno sí se pregunta si un país como Estados Unidos, que tiene este discurso, empieza a derivar en este gobierno fascista, pues hacia dónde va el mundo. Pero lo estamos viendo en otras partes del mundo. Obviamente Netanyahu en Israel es otro ejemplo de este tipo de gobierno fascista fundamentalista, es decir, em, basado en ideas religiosas en la superficie, porque pues en todo caso, como sea un estado colonial, puede construir el mito que quiera para invadir territorios y cometer genocidios. En el caso de Netanyahu, pues supuestamente hay una cuestión religiosa amparando el genocidio que está llevando a cabo en Palestina. Obviamente el Estado actúa, obviamente un gran poder militar alimentado además de manera mundial, em, pues representa otro de estos gobiernos fascistas que estamos viendo muy mediáticamente y muy impunemente actuar en el mundo. En Latinoamérica tenemos tristemente nuestros casos de gobiernos fascistas y pienso que vale mucho la pena analizar también el papel que han tenido los gobiernos de izquierda, sobre todo porque en México estamos viviendo un proceso en el que está de manera muy protagonista un gobierno de izquierdas. Entonces, Latinoamérica tuvo sus dosis de gobiernos de izquierdas. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento hemos derivado a este tipo de gobiernos fascistas o ultraderechistas? Ahorita les quiero contar un poco la diferencia entre ambos términos, porque a lo mejor también el hecho de que nosotros nos estemos diciendo adscritos a esta ideología, no tenemos muy bien claro lo que significa. Pero bueno, les decía sobre las lecciones, ¿no?, que tenemos en México, que tenemos que observar en Latinoamérica, porque, por ejemplo, Bolivia tuvo un gobierno de izquierda exitoso en números, pudiéramos decir. Hay muchas personas que les gustan mucho los números, los porcentajes, no sé, los niveles económicos, y eso les dice prácticamente todo. Y el caso de Bolivia o el caso de Argentina, que son los que quiero comentarles, tienen económicamente números que nos hablan del éxito de los gobiernos de Evo Morales y del kirchnerismo en Argentina. Entonces, ¿por qué estos países se encuentran ahorita gobernados por la ultraderecha? Yo tengo algunas teorías que son mis teorías muy personales. Como dice mi maestro de yoga, no me hagan caso. eh, Vayan ustedes a investigar, a leer y a sacar sus propias conclusiones, pero les comparto lo que pienso con respecto de estos procesos. Y sí había algunos estudios que decían que en Bolivia estos millones de personas que el gobierno de Evo había sacado de la pobreza y que había colocado
ahora en las clases medias, fueron personas que, digamos, se desclasaron, olvidaron cómo llegaron allí, olvidaron sus orígenes, empezaron a identificarse con las élites erróneamente y en su momento fueron votos perdidos para el movimiento de Evo Morales. Es una teoría que está ahí, que parece interesante y que es muy aleccionadora para México, sobre todo ahora que salieron los números también de los millones de personas que el gobierno de Andrés Manuel sacó de la pobreza. Hay que prestar atención también a las agendas, no sé cómo llamarles, culturales, ideológicas, o sea, ¿qué le estamos diciendo también a la gente, no? Entonces, ¿en qué termina Bolivia? Pues se acuerdan aquel golpe de estado en el que Evo Morales tiene que salir huyendo de Bolivia y que encuentra refugio político en México, y se acordarán de aquella escena en que Yanín Áñez, sin quórum, toma la presidencia de Bolivia con la Biblia en la mano. Años de luchas para separar a la iglesia del Estado y empieza a regresar. ¿Qué significa, no? Que un gobierno tome poder supuestamente democrático y en teoría también laico, ¿no? Ante la diversidad de creencias que sabemos ahora que tienen las personas. Pero bueno, llega esta mujer a tomar el poder con la Biblia en la mano. En Argentina tenemos también nuestras dosis de lecciones. Les voy a comentar dos en específico que también son teorías personales. Otra vez no me hagan caso, pero pienso que el kirchnerismo comete dos errores que pudieran, como digo, arrojar luz para el gobierno actual de México. El primero es mantener a ciertos perfiles corruptos enquistados dentro del gobierno kirchnerista. Tú puedes ser todo lo impoluto que tú quieras y tú puedes estar luchando de las maneras que tú quieras contra la corrupción, pero si tu gente cercana, tu gente con la que gobiernas sigue siendo corrupta, pues es muy, muy fácil que la oposición eh, te meta, digamos, dentro de ese mismo perfil de corruptos, ¿no? Entonces eso le pasa a Cristina, y Argentina también tiene un cerco mediático muy importante, que creo que en México hemos sabido romper, y eso también es interesante. Allá no, y ¿qué es lo que pasa? Pues para empezar, al mantener a estos corruptos en tu gobierno, pues te pones de pechito para que los medios hegemónicos, poderosos y que lo controlan todo, como digo, te metan en el mismo saco. Y además de eso, pues tienen campañas mediáticas enormes, globales, carísimas en tu contra. Y además, pues el kirchnerismo está enarbolado por una mujer, ¿no? Entonces eso es todavía, o sea, le añade dificultad al proceso. A Cristina, además de los ataques normales, comunes y corrientes que sufren los líderes de izquierda, la han atacado también de manera muy misógina. ¿En qué están? Pues con un gobierno ultraderechista, y Cristina, a base de mentiras y también de un lawfare, como le llaman, en prisión domiciliaria. La llegada de Milei al gobierno de Argentina tiene otro fenómeno interesante, y es el voto joven. Y hay que poner también atención en eso, porque entonces quiere decir que a lo mejor el desconocimiento de la historia, el desconocimiento de la dificultad del camino que ha tenido que transitar la izquierda para llegar al poder, pues no lo conocen los jóvenes, lo dan a lo mejor por sentado, se creen tristemente muchos de los dichos y de las mentiras que vemos, no ya en los medios tradicionales porque ellos son consumidores de redes, pero ahora sabemos también cómo el espacio digital está manipulado para mostrar ciertas informaciones. Entonces, todo eso nos sirve, como decía, de lección para ver en México qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, si es que queremos conservar gobiernos
no le pongan ustedes ideologías ni nombres si no quieren y si esto les incomoda o si esto les genera demasiado juicio, pero sí conservar gobiernos que trabajen en favor de las sociedades y de los derechos fundamentales de las personas. Creo que a fin de cuentas todos y todas eso es lo que quisiéramos. Entonces, bueno, con este pequeño recorrido, pues les cuento más o menos algunos de los gobiernos ultraderechistas que existen en el mundo. Algunos sí ya están derivando a fascismos y lo peligrosos que son, porque su agenda cultural, ideológica, o sea, al final del día están en el poder, entonces su ideología empieza a permear entre la gente. Pero ¿qué es esto de la ultraderecha o qué es esto del fascismo? Pienso que cometemos un error al creer que los ciudadanos de a pie no podemos entender la política o la geopolítica o la historia o la terminología que está en la discusión pública. Como que al mismo tiempo esta idea de pensar que es difícil o que es de académicos o que es de especialistas hace que no nos interesemos o que nos desapeguemos y entonces somos más fácilmente manipulables. Entonces, bueno, a grandes rasgos, lo que les puedo decir de estos términos, muy a grandes rasgos para que no me linche la academia, es las derechas son ideologías extremas, xenófobas, racistas, fundamentalistas y antiderechos. Vamos a dejarlo ahí. Mientras que el fascismo reproduce estas mismas ideologías, pero tiene el componente de la presencia del Estado, el autoritarismo del Estado y, por supuesto, la presencia militar. Entonces, pudiéramos decir, muy por la superficie, que el fascismo se adscribe a las ideologías de ultraderecha, ¿no? Forma parte de las ideologías de ultraderecha. Entonces, cuando una persona se reconoce como ultraderechista, pues quiere decir entonces que estás a favor de la xenofobia, del racismo, del fundamentalismo y eres antiderechos, ¿no? O sea, antiderechos para las personas de la diversidad sexual, antiderechos para la libertad de creencia religiosa, antiderechos para las minorías, antiderechos para las mujeres, etcétera. Por eso es peligroso, ¿no? Y otra vez, vamos a los ejemplos de los países que les he mencionado. Empiezan las personas a perder derechos. En Argentina ya no hay derecho a la libre manifestación. Ha habido retrocesos en temas del aborto, en Estados Unidos también. Ya no hay derecho a la migración. Las personas migrantes o con ciertos orígenes étnicos ya no tienen derecho al trabajo, etcétera. Ya no digan eso, sino a la libertad, ¿no? A la vida, a la dignidad. Entonces, bueno, pues es así que este tipo de ideologías son sumamente peligrosas. Se habla de niveles, por supuesto, porque no es lo mismo la persona que comparte memes en redes sociales a las personas que ya se reúnen y tienen una agenda política y empujan agendas políticas que terminan en pérdidas de derechos, ¿no? Entonces, por supuesto que hay niveles, pero al mismo tiempo pienso que, y es esta razón por la cual quise reflexionar de esto en este episodio, sí tenemos que prestar atención, sí tenemos que tener los ojos bien abiertos en casa, ¿no? A lo mejor si tenemos hijos que están consumiendo en internet y qué ideas nos están insertando desde los medios de comunicación, sean estos tradicionales o digitales, porque las ideas de ultraderecha, cualquier idea extrema, no son, mm, no son como un chiste, ¿no? No son inofensivas y hay que tener mucho cuidado con ellas porque pueden sembrar mucho odio e intolerancia en las personas que no nada más terminan en la separación o en la división de las sociedades, lo cual por supuesto también permite que las élites instauren sus agendas, sino que pues ese odio y esa intolerancia sembradas pues termina en ataques físicos, verbales,
puede terminar en un enfrentamiento, ¿no? Entre personas y entre la sociedad. Entonces, em, bueno, esto es algo de lo que les puedo compartir sobre estos términos, lo que estamos viviendo actualmente en el mundo. Y finalmente llegamos a las lecciones espirituales que les tenía prometidas, porque al final del día este proyecto de pupila dilatada, por el contrario, no busca separar, no busca dividir, ni mucho menos crear juicios, sino al contrario, la pregunta siempre es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar como sociedad, para ser más compasivos? Entonces, pues les cuento que de manera personal, ya se los decía en la introducción, es impactante ver la cantidad de gente que empieza a despertar al fascismo o a las ideas de ultraderecha, porque por supuesto la gente no se va a decir soy fascista, ¿no? Pero muy probablemente sí se va a decir soy de derecha o soy ultraderechista o soy conservador, sin darse cuenta que este tipo de ideologías pueden derivar, y lo más probable es que deriven en fascismos, porque nacen así como inocentemente en la sociedad, confundiéndonos con información falsa y los votamos, ¿no? Como ya vimos que pasó en el caso de todos estos países que hemos observado muy por la superficie al principio. Entonces, bueno, les decía, ha sido impactante observar esto. Yo tengo algunas amigas, algunos amigos, conocidas, conocidos, conocides. Luego también lo he platicado con otras amigas que dicen, oye, ya viste que esta persona está compartiendo estas ideas o estas ideologías, o compartió el video, o compartió el podcast o el clip de audio de otras personas que a su vez desde a lo mejor lugares de mayor poder político o comunicativo están esparciendo estas ideas ultraderechistas, y es como de, sí, ¿no? Ya lo vi o no, a ver, ahí va uno al chisme. Y bueno, insisto en esto, es muy impactante porque pone a pensar cómo es posible que como personas, ciudadanos de a pie, estemos a favor de cualquier tipo de intolerancia. Lo decía también al principio, en todo caso, no importa la ideología a la que uno se adscriba, la religión que uno profese, si te dices de un partido o de otro o no, creo que las personas en todo caso tendríamos que estar transitando hacia prácticas más compasivas, más incluyentes, que permitan a todas las personas vivir de manera solidaria, segura y en libertad, sin importar cómo se ven, qué quieren, qué piensan, a quién aman. Eso pensaría yo, ¿no? Esa es en todo caso la simpleza de lo que les quiero compartir el día de hoy. En cambio, si estamos compartiendo ideas y contenidos de ultraderecha, entonces quiere decir que estas personas están a favor de que ciertos grupos pierdan derechos. O sea, ¿de verdad estamos en ese punto de la historia como humanidad? Así que con todas estas preguntas en la mente, con toda esta sorpresa, porque les digo, es realmente impactante ver, por ejemplo, que una mujer comparta estas ideas antiaborto o de borrado o de transfobia, no sé qué, con todas estas ideas enmarañadas en la cabeza, le pregunté a mi maestro budista, maestro, ¿qué hago con los amigos y las amigas que están despertando al fascismo? ¿Qué hace uno? Porque se supone que como budistas, pues evidentemente profesamos todo lo contrario de lo que profesaría la ultraderecha, pero ¿qué hace uno? ¿No? Te quedas callado, te quedas tibio, dices, no dices, este, educas, no educas, duele, ¿no? También uno siente dolor, siente rabia, siente desconcierto, un montón de cosas. Entonces, maestro, ¿qué hacemos? Y bueno, mi maestro me dijo 3 cosas que, como les decía al principio, algunos son regaños y algunas son consejos. Entonces las anoté y se las voy a leer tal cual me las dijo. La primera es
¿Qué haces viendo el plato de los demás? Ouch. Dije, sí, es cierto. No estamos demasiado pendientes de lo que están haciendo allá afuera. 2. Esta es muy fuerte, pero es una gran lección, querida audiencia. Tienes mejores cosas que hacer que estar criticando a los demás. Punto. No hay más que agregar a esa enseñanza. Y la tercera que me dijo fue, enfócate en tu práctica. Es decir, enfoquémonos en nosotros mismos, en lo que nosotros compartimos, en los contenidos que nosotros consumimos, en los contenidos que nosotros compartimos, en las palabras que nosotros compartimos, en la manera en que nosotros nos relacionamos con los demás, con las demás y con el entorno, y punto, ¿no? Nosotros desde lugares más compasivos, más incluyentes, más inclusivos, es desde donde podemos actuar sin estar viendo a los demás. Esto es por lo menos la interpretación que doy a las palabras de mi maestro. Y fíjense que en el yoga hay un principio ético al que recurro muy seguido que se llama ahimsa. Es una palabra en sánscrito que significa no violencia, la ausencia de la violencia o el deseo de no ejercer violencia, porque no nada más es que no la ejerzamos, sino que no tengamos el deseo de ejercerla. Entonces es un principio que se trabaja, por supuesto, en el tapete, en las cosas más simples, desde no te autoexijas y no te lastimes en las posturas, ¿no? O sea, no te violentes aquí en el tapete a ti misma, no te violentes en tu vida cotidiana. Y a partir de ese cultivo de ahimsa, de ese cultivo de no violentarnos a nosotros mismos, y de vivir en ausencia de violencia, pues obviamente también será lo que compartiremos con los demás. Ya saben lo que dicen, ¿no? La relación que tienes contigo misma, contigo mismo, es la relación seguramente que tienes con los demás. Personalmente, por poner un ejemplo, una relación de profunda autoexigencia que yo tengo conmigo es la exigencia que espero, ¿no? O que sí de repente veo que perpetro, digamos, a los demás. Puede ser a la pareja o a los padres o a los amigos, ¿no? O a las personas en el trabajo. Entonces dices, claro, sí, sin duda, esa relación que yo tengo conmigo misma, conmigo mismo, lo reproduzco allá afuera. Entonces, cuanto más cultivemos ahimsa, no violencia, ausencia de violencia, pues seguramente también eso cultivaremos en las sociedades y con el entorno, porque otra de las cosas importantes que tenemos que empezar a cultivar de manera muy urgente es el respeto por la naturaleza. Nos está dando un montón de señales de que la cosa está un poco en desequilibrio y en todo caso en desventaja para nosotros los humanos, porque la naturaleza es sumamente fuerte y poderosa y se va a equilibrar de las maneras que requiera, deslavando nuestras colonias, inundando nuestras casas, incendiando, ¿no? Los bosques que en su momento servirá como un campo fértil para la propia naturaleza, pero que a nosotros nos ha dejado por lo pronto con territorios yermos, secos, vacíos y más calor, etcétera. Entonces, ahimsa también aplica para la naturaleza y tristemente los gobiernos de ultraderecha y las ideas ultraderechistas sí hablan de una explotación de la naturaleza, hablan de de una supremacía del hombre sobre la naturaleza. Y qué bueno que hablé esto del hombre antes de ir con la última lección espiritual, porque ojo, es muy posible que las ideologías ultraderechistas sean supremacistas blancas y patriarcales. Por si ustedes como mujeres están apoyando esto, cuidado, porque los derechos también los perdemos las mujeres. Y hablo también del supremacismo blanco, porque si ustedes también están defendiendo esto un poco trasnochados de su origen étnico y geográfico y etcétera, cuidado, porque estas ideologías aplican
para las élites blancas. Así que después de todo esto, en la semana, después de haberle preguntado a mi maestro qué hacía y de que me dijo, no estés criticando a los demás y enfócate en tu práctica, en la semana me mandó un pequeño relato que les quiero leer a continuación y que van a poder encontrar completo, por lo menos toda la lección budista, en el blog de mi maestro. Les voy a dejar el link aquí en la descripción, pero nada más les voy a leer el relato que él me mandó y que cuenta un encuentro entre un novicio llamado Shinwi, sí, disculpen mi chino, y el maestro Hyunen, que es uno de los patriarcas del Zen. Disculpen mi chino, pero bueno. Entonces, bueno, dice Shinwi le pregunta a Hyunen si en su meditación ve o no ve su verdadera naturaleza. Hyunen responde en un despliegue de actitud metalera, golpeándolo con su bastón y preguntándole si siente dolor o no dolor. La conversación nos muestra que la verdad está más allá de los pares opuestos. La verdad está más allá de los pares opuestos. Hyunen dice, veo mis propias faltas, pero no veo el bien o el mal en los demás. Su visión trasciende el juicio dualista, el dolor y el no dolor. El ver y el no ver son simplemente conceptos. La realidad, la verdadera iluminación, se encuentra en el espacio silencioso que precede a estas etiquetas. Mientras nuestra mente esté atrapada en esto o aquello, no podrá percibir lo que es. Ahí termina el párrafo que me manda mi maestro y bueno, es una de las principales enseñanzas del budismo. No etiquetar, no llenarnos de historias y de juicios. Es lo que es lo que hay. No es bueno, no es malo. Todo esto, ultraderechismo, fascismo, izquierda, lo que sea, son conceptos. Y la verdadera iluminación está en el espacio silencioso que precede a estos conceptos. Por eso, la invitación de enfocarnos en nuestra práctica. A lo mejor si dejamos de etiquetar, a lo mejor si dejamos de etiquetarnos, dejaremos de perpetrar esta ilusión de separación y podremos darnos cuenta que todos somos uno, ¿no? Gran enseñanza también del budismo, del yoga. Todos estamos interrelacionados, seres humanos, la naturaleza, los animales, los minerales. Nosotros entre nosotros, con el mundo, con el universo. Y ahí es desde donde tenemos que construir. Por eso pienso que esta reflexión era importante, era interesante. En todo caso, todos queremos lo mismo. En todo caso, todos tenemos miedos y todos queremos ser felices. Pero precisamente por eso es importante conocer la historia para no repetir periodos que han sido sumamente oscuros. Y bueno, sí, no nos etiquetemos, pero también tengamos mucho cuidado con las ideas que compartimos, con las ideas que vivenciamos, con las ideas que después se convierten en acciones. A lo mejor no tenemos muy claro lo que estamos diciendo, lo que estamos compartiendo, pero bueno, pues espero que este episodio les haya servido para aclarar algunas cosas, para conocer un poco de los tiempos que estamos viviendo y sobre todo, pues espero que las lecciones espirituales de este episodio les sirvan, les resuenen. En todo caso, este espacio de pupila dilatada, tanto en el blog como en el podcast, pues siempre lo que estoy buscando es que transitemos hacia una relación más compasiva con nosotros y con los demás.